Muy buenos días tengan todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Somos la Iglesia Presbiteriana Westminster en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Este es nuestro servicio de adoración al único Dios verdadero, al cual le damos la más cordial bienvenida y quisiéramos compartir con ustedes algunas notas brevemente con relación a oportunidades que se ofrecen en el transcurso de esta semana. Recordamos que mañana lunes es día de reuniones, nuestra Junta de Diáconos lo estará haciendo, luego martes, jueves y sábado se transmite nuestro tiempo de oración desde las 6:55 de la tarde. El miércoles volvemos a nuestro estudio de la Palabra del Señor, continuamos con el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Además tenemos varios de nuestros GPS que se estarán reuniendo durante los días de esta semana. Sencillamente le invitamos a que usted se comunique con nosotros para que se pueda unir a cualquiera de nuestros grupos que se reúnen para orar, para estudiar la palabra del Señor y para crecer juntos en el conocimiento de sus verdades. Dios nos ha concedido el privilegio de poder juntarnos, de trascender distancias y en esta hora llegar delante de Él para adorarle, para honrar, para magnificar su santo y bendito nombre. Les invito a hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces Job respondió a Dios: sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Reflexionemos. Hemos sido creados para alabar, para adorar al Señor. ¿Qué mejor razón tenemos el día de hoy? Que el Señor nos ha llamado para que así lo hagamos. No hay nada mejor que hagamos en este día que adorar a Dios y exaltar, magnificar su santo y bendito nombre. Lo hacemos de manera alternada. Qué grande es el Señor. ¿Cuánto debemos alabarlo? Su gloria llena toda la tierra. Él mora en su monte santo. Cuán grande es su nombre en toda la tierra. Dios mismo es el defensor de su pueblo. Alábenlo, pues no hay nadie como Él. Regocíjate, oh pueblo de Dios, pues tu Señor te salva y te preserva por siempre. Señor, aquí en tu templo decimos, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Firmamento y las estrellas.
Oremos. Eterno y misericordioso Dios, reconociendo tu grandeza, la grandeza en tu misericordia, la grandeza en tu amor, la grandeza en tu presencia, y a pesar de la pequeñez de nuestra participación, acudimos a ti con gozo y alegría, reconociendo esa maravillosa presencia para adorarte en espíritu y en verdad, para pedirte la dirección en todo lo que hacemos y en la manera que lo hacemos. Tú nos conoces, sabes de qué tenemos necesidad, nos conoces como pueblo. Y aquí, oh Padre, te suplicamos una vez más que tu grandeza se haga real en medio de la pequeñez nuestra por medio de la adoración de esta mañana. Los signos, la lectura, la proclamación, la participación de cada uno de los que aquí harán sea de tal magnitud que tu presencia sea real en nuestras vidas. Cuando lo suplicamos con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el bendito nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y verdad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también ponen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, porque si eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh,
pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Buenos días, chicos. Bienvenidos a Presbillora Infantil. En la mañana de hoy, ustedes van a ver junto con nosotros una historia muy interesante que seguro todos nos podremos identificar con este personaje que vamos a mirar en esta mañana. El personaje se llama Zaqueo y era un hombre bajo de estatura. Veamos lo que sucedió con este hombre pequeño que se encontró con el gran maestro Jesús. Disfrutemos de Presbillora Infantil. Este es Zaqueo, quien era un recolector de impuestos y tenía mucho dinero. Los recolectores de impuestos eran odiados porque se consideraban como traicioneros y mentirosos. Zaqueo vivía en Jericó y un día Jesús estaba pasando por Jericó. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Pero era muy pequeño de estatura para ver encima de la multitud. Así que corrió hacia un lugar por donde él sabía que Jesús iba a pasar. Así que él se subió a un árbol de sicómoro, para de esa manera poder ver a Jesús. Cuando Jesús pasó por ese lugar, él se detuvo y miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. Jesús le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ese árbol. Esta noche me debo quedar en tu casa. Oh, all right. Zaqueo bajó de manera rápida. Él estaba muy feliz de tener a Jesús en su casa. Todos vieron esto y comenzaron a quejarse. Mira con qué clase de personas se junta Jesús. Zaqueo es un pecador. Pero Zaqueo le dijo a Jesús: le daré la mitad de mi dinero a los pobres. Y si alguna vez he engañado a alguien, le pagaré de vuelta a esa persona 4 veces más. Jesús dijo: la salvación ha venido a esta casa el día de hoy. Este hombre verdaderamente pertenece a la familia de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a encontrar al perdido y salvarlo. Oramos. Padre bueno, te pedimos que nos ayudes a reconocer cuán pequeños somos cada vez que nos comparamos contigo. Y ayúdanos también a entender que tú enviaste a tu Hijo Jesús, quien siendo el gran Dios, se hizo como uno de nosotros para poder suplir nuestra pequeñez con su grandeza. Ayúdanos a descansar solamente en Él. En su nombre te lo pedimos, y así sea. Amén y amén.
Acerquémonos con humildad y reverencia ante nuestro Dios y Señor, para vaciar ante su presencia las cuitas de nuestros corazones. Nos unimos de manera alternada en la siguiente oración. Señor y Padre nuestro, solo a ti, que eres el único y soberano Dios, dirigimos nuestra alabanza y adoración. Reconocemos que, aunque nos hiciste poco menor que los ángeles, delante de tu santidad seguimos siendo polvo, del cual nos formaste y al cual volveremos. Perdónanos por las tantas veces que nos olvidamos de nuestra evidente pequeñez, pero también te pedimos perdón por las muchas veces en que esa misma pequeñez se ha convertido en un pretexto para no querer ver tu grandeza. Todos, ayúdanos a poder mirar desde una justa perspectiva la realidad de nuestra pequeñez y la majestad de tu grandeza. Te lo pedimos en el glorioso nombre de aquel que se hizo pequeño y pobre para engrandecernos y enriquecernos por tu gracia y misericordia. Amén. Mientras escuchamos el siguiente interludio, vayamos delante del Señor y confesemos nuestras faltas cuando no hemos reconocido lo grande que es nuestro Dios. Vayamos delante del Señor en oración. Oíd, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad.
cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Si tú y yo miramos alrededor nuestro, vamos muy pronto a observar la grandeza de Dios en la creación, en cada acto de la naturaleza, en las relaciones humanas, pero sobre todo en el amor manifestado a través de Jesucristo en la vida de muchos y muchos seres humanos. Esa grandeza nunca se iguala a la pequeñez de nuestra reacción. No obstante, Él sigue siendo maravillosamente hermoso y mostrando su grandeza a pesar de nuestras limitaciones. Un acto que nos da la oportunidad de, en medio de la grandeza de Él, manifestar nuestro amor, aunque en forma limitada, es a través de las ofrendas. Hoy, al igual que cada vez que nos congregamos para adorar su nombre, tenemos el privilegio de participar en las ofrendas. La forma en que lo hacemos en la situación que nos encontramos son como aparecen en la pantalla en este momento. Cada uno de nosotros escoge la forma que le es más fácil, pero reconociendo el amor grandioso de Dios, la entrega sin límites de Él, presentamos nuestras ofrendas para la gloria y honra de su nombre. Ofrendemos con gratitud. Oramos. Eterno Dios, una vez más nos has concedido el maravilloso privilegio de acercarnos ante la grandeza tuya con la pequeñez de nuestras ofrendas. Permítenos reconocer en lo más íntimo de nuestro ser que tu amor, que se entrega constantemente, hace maravillas en nuestra vida. Hoy, reconociendo ese amor maravilloso, presentamos estos bienes y ofrendas. Junto a ellos están nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestras súplicas, nuestras gratitudes. Todas y cada una de ellas las entregamos a ti, reconociendo tu amor maravilloso y acercándonos con humildad y sencillez ante ti, que eres el Dios Todopoderoso. En el nombre precioso de Cristo suplicamos. Amén.
¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su mano, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos seré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Nos preparamos para escuchar la bendita palabra del Señor. Le invitamos a que se una con nosotros en la misma. La lectura para hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, y de ahí leeremos en el capítulo 19 los versículos del 1 al 10. Lectura del Evangelio según San Lucas 19, 1, 10. Lee así la bendita palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es palabra de Dios.
Vayamos delante del Señor en oración. Bondadoso Dios y Padre, ante ti estamos cuando nos acercamos a tu palabra, la que has inspirado y revelado para tu pueblo. Te pedimos que en esta mañana nos guíes por tu Espíritu para entenderla. Suple a nuestra pequeñez con tu grandeza. Por Cristo el Señor lo pedimos. Amén y amén. En mi primer pastorado decidimos proveerle espacio a los chicos para participar en nuestro servicio de adoración. Recuerdo que entonces un hermano de la congregación decidió preparar un pequeño banquillo que colocábamos detrás del púlpito justamente, y allí se paraban los chicos y se les podía ver. Bautizamos aquel banquillo como el sicómoro. Hoy vamos a ver a un personaje que era pequeño de estatura. No sé cuántos de ustedes se puedan identificar con él, porque su baja estatura se convirtió en un momento determinado, un obstáculo para que él pudiera lograr su objetivo. Hay tantos Zaqueos seguramente entre nosotros, pero quiero invitarles a examinarnos y no solamente considerar la baja estatura a la hora de llamarnos Zaqueos. Este es un personaje que tenemos que mirar con mucho cuidado. Además, debemos destacar el hecho de, aunque Zaqueo realmente fue un personaje importante en esta historia, él no es el personaje más importante. De hecho, veremos que se convierte Zaqueo en aquel de quien el personaje más importante se fija para engrandecerlo. ¿Qué está delante de nosotros en esta mañana? Para ello, o antes de llegar a examinar propiamente esta parte del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, deberíamos mirar un poco la trayectoria de Jesús. Él se encuentra en esta última parte de su ministerio público, encaminándose hacia Jerusalén. Ya se ha propuesto de manera clara, contundente y abierta, particularmente con sus discípulos, para dejarles saber que iba a Jerusalén a entregar su vida. Pero en su trayecto, Jesús se detiene en varios lugares y en varias instancias, y cada uno de estos detalles y momentos en los que Jesús se detiene juega un rol muy importante en esta última etapa del ministerio de nuestro Señor. De hecho, este encuentro de Jesús con Zaqueo es el último que se relata en el Evangelio según San Lucas, en donde Jesús llega hasta donde alguna persona marginada. De hecho, los marginados fueron parte importante del ministerio de Jesús. Le hemos visto en otras ocasiones encontrarse con toda clase de enfermos, y los enfermos eran personas consideradas marginadas. Sanó toda clase de enfermos: ciegos, cojos, encorvados, paralíticos, leprosos, como vimos la semana anterior. Y justamente antes de narrarse esta historia, Jesús, camino a Jericó, sana a un hombre ciego que mendigaba allí en el camino. Pero de todos los personajes marginados con los que Jesús se identificó, había uno que era, podríamos decir, el personaje cimero. Cada vez que se hablaba de un pecador, seguramente el que aparecía en el tope de la lista de pecadores eran los publicanos. Y Jesús ya había tenido varios encuentros con publicanos. Recordaremos seguramente el encuentro que Jesús tuvo con un publicano a quien convirtió en un seguidor suyo, en uno de sus 12 discípulos. Nos referimos a Mateo. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar no solamente con un publicano, sino con alguien que dentro del mundo de los publicanos ocupaba un primer lugar. Lucas nos describe a este personaje con el que nos vamos a encontrar en esta mañana de la siguiente manera. En primer lugar,
los llama por su nombre. No todos los personajes que se encuentran con Jesús son mencionados por su nombre. Cuando son mencionados por su nombre hay una de dos opciones: o ya eran personas conocidas, o eventualmente dentro del seno de la iglesia cristiana eran personas conocidas. Y este se llamaba Zaqueo. Y es descrito aquí como un jefe de los publicanos. Es decir, los publicanos eran las personas que servían al gobierno romano, eran judíos, ya de por sí se consideraban traidores. Además de eso, hemos dicho que estos publicanos tenían la fama de que robaban a la gente, es decir, pedían o recolectaban más de lo que necesitaban recolectar. Así que los publicanos ya eran despreciados, pero un jefe de publicano era una persona que estaba todavía más directamente conectada con el imperio. Y Zaqueo era uno de estos. Los jefes de publicanos compraban literalmente un negocio, pagaban por adelantado al imperio y luego de eso tenían la libertad discrecional de determinar cuánto se debía cobrar. Y ellos cobraban impuestos absolutamente por todo, no solamente un impuesto regular al imperio, sino que por compra, por propiedad, por moverse de un lugar a otro. Es decir, había muchas formas de recaudar impuestos. Y Zaqueo era un jefe de publicanos. Pero además, dice el texto bíblico que era rico. Y los ricos, o a los ricos no le han ido muy bien hasta el momento en el ministerio de Jesús. Jesús utiliza por lo menos en este evangelio a los ricos en distintas instancias y en ninguna de las veces los trata con mucho cariño. De hecho, en la versión de las bienaventuranzas que Lucas nos presenta, Jesús dice: ay de los ricos que ya tienen su consuelo. Y un ay no era un sentido de lamento, era una maldición realmente. Los ayes son una maldición, es decir, malditos los ricos, porque ya tienen su sustento, ya tienen su consuelo. Luego Jesús enseñó dos parábolas distintas, en donde el rico tampoco jugó un rol muy bueno. Una de ellas fue la parábola del granjero rico, a quien Dios llama necio. Luego, la parábola del rico y Lázaro, un mendigo. Y este rico termina en el Hades. Y en cuarto lugar, solo unos capítulos antes, aparece la historia del joven rico, que no fue capaz de dejar lo que tenía para seguir a Jesús. Y de hecho Jesús concluye esta parábola diciendo cuán difícilmente un rico puede entrar en el reino de los cielos. Sería más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y una aguja de tejer, que un rico entrar en el reino de los cielos. Así que publicano despreciado por todos, rico mal parado delante de Dios, y luego pequeño de estatura. Lucas nos continúa narrando. Luego de decirnos el nombre, nos dice qué sucedió con este varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos, rico y bajo de estatura. Se entera de que Jesús ha llegado, está pasando por la ciudad de Jericó. A causa de su corta estatura, no podía verlo, así que corrió a un árbol sicómoro por donde sabía que Jesús, con la multitud, habría de pasar, para desde allí poder ver quién era Jesús. Fíjense que lo único que le interesaba a Zaqueo en esta instancia era saber quién era Jesús, ver quién era Jesús. Así que se subió a este árbol que tenía ramas muy fuertes pero bajas. Se le debió hacer bastante fácil hacerlo. Pero hizo un par de acciones que para un adulto y sobre todo para una persona rica y distinguida como él no eran comunes. No era correcto, no era propio para un adulto correr en público. Y él corrió hasta el sicómoro. Y luego subirse a un árbol, una persona como él, tampoco era una acción digna, para nada.
Sin embargo, esto sucedió porque aquel hombre tenía curiosidad de saber quién era Jesús. Cuando Jesús de hecho pasa por el lugar, logra verlo, dice el texto bíblico que Jesús miró hacia arriba, lo vio y entonces le dice a un hombre que no conocía a Jesús, lo llama por su nombre, Zaqueo, desciende aprisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Realmente, lo que Jesús acaba de hacer es algo tremendamente significativo. Llama a un pecador como este, como hemos ya distinguido, jefe de publicanos y rico. Lo llama por su nombre, lo ve, como hemos visto la secuencia del énfasis en mirar, en ver de manera correcta, y da instrucciones, desciende aprisa, es decir, no lo dejes para muy tarde, porque es necesario, y esta expresión que Jesús utiliza en los evangelios siempre tiene una connotación extremadamente importante y de orden espiritual. Decir que era necesario implica que dentro del plan de Dios, del propósito de Dios, ese momento era extremadamente vital e importante y estaba ya determinado desde antes de todas las cosas por Dios. Y finalmente, que era necesario no solamente que fuese a su casa y comiera con él, sino que posara, es decir, que permaneciera, lo que implica que Jesús se invitó a quedarse en la casa de Zaqueo. Hoy día seguramente no sería bien visto que alguien se invite a llegar a la casa nuestra. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, una persona tan distinguida como él, recuerde, que aún Jesús tenía multitudes que le seguían. Y entre toda la gente que estaba con Jesús, que él optara por visitar cualquier hogar y quedarse allí, realmente era la forma más clara de dignificar a aquella persona, haciéndole saber: tu hogar es digno de mi presencia. Sin embargo, otras personas más vieron qué fue lo que sucedió. No solo que Jesús miró a Zaqueo y le dijo aquellas palabras, sino cómo Zaqueo reaccionó. Dice el texto que Zaqueo descendió aprisa, gozoso, y lo recibió en su casa. Todos vieron esto. Y comenzaron a murmurar, dice el texto bíblico, y decían: este ha entrado en la casa de un pecador, algo que ya habían hecho antes con Jesús, y le conocían como amigo de pecadores, amigo de publicanos. Sin embargo, Zaqueo, habiendo recibido a Jesús en su casa, y la casa no se refiere solo a la estructura física, la casa se refiere a todos los que moraban con él. Recuerde que Zaqueo no era cualquier personaje, era un hombre poderoso, era un hombre rico, seguro que tenía una buena familia, tenía criados y siervos que estaban con él. Y Jesús ha entrado en la casa de esta familia, guiada por un pecador insigne como lo fue Zaqueo. No se nos dice explícitamente qué sucedió en aquel encuentro de Jesús ya en la casa de Zaqueo. Pero lo que es importante sí aparece aquí. Y es que Zaqueo, luego o en el proceso de haber estado compartiendo con Jesús, se puso de pie. Es decir, llamó la atención de todos los que estaban en la casa. Y dijo: desde ahora, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si alguno he defraudado, es decir, en su oficio, como jefe de recaudadores de impuestos, si alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. La ley decía, en el caso de una restitución voluntaria, como era el caso, que se debía devolver la cantidad más un 20%. Zaqueo va más allá. Dice que iba a dar 4 veces lo que antes había robado. Evidencia clara
de que en aquel hombre se había operado un gran milagro. Llamo la atención de ustedes a ese hecho. Jesús hizo muchos milagros. Pero el mayor milagro de todos los que Jesús pudiera haber hecho en la gente era cambiar su orientación, cambiar su espíritu, cambiar su corazón, cambiar entonces su conducta. Y lo que Zaqueo acaba de hacer era una clara y contundente muestra de que algo extraordinario acababa de suceder. La respuesta de Jesús a estas declaraciones de Zaqueo fueron las siguientes: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es un hijo de Abraham. El concepto de la salvación que llega a la casa es un concepto que desarrolla la Sagrada Escritura, particularmente Lucas lo hace aquí y lo hace también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este concepto de la familia, de la casa, que Dios contempla cuando rescata a uno con la intención de que también otros puedan ser beneficiados. Y Jesús lo que ha dicho básicamente es que la salvación ha llegado no solamente a la vida de Zaqueo, sino que ha llegado a todos los que moran en esta casa. La implicación es que de alguna forma Dios ha comenzado una obra de transformación en una casa completa, en un hogar en su totalidad. Porque él también es un hijo de Abraham, algo que Jesús ya había dicho a una mujer encorvada a la que sanó. Ella también es una hija de Abraham, y el concepto de un hijo de Abraham creo que necesita un poco de atención. Los judíos, sobre todo los más piadosos, se consideraban a sí mismos hijos de Abraham. Era un título que ellos se adjudicaban porque entendían que los cumplidores de la ley, como ellos consideraban que eran los legítimos hijos de Abraham. Pero los hijos de Abraham, estos hijos de Abraham, tampoco les ha ido muy bien en el Evangelio. Cuando Juan el Evangelista predicaba y veía que judíos que no eran piadosos realmente, aunque por fuera podía parecerlo, fariseos, escribas, se acercaban hipócritamente a él, les decía: Dios puede levantar hijos de estas piedras. Es decir, no vengan a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque un verdadero hijo de Abraham es constituido por un llamado de Dios. Y Jesús lo que ha hecho es realmente esto. Aquella mujer encorvada, los religiosos pensaban que no era una hija de Abraham. Este hombre pequeño, pecador, rico, defraudador, los religiosos pensaban que no era un hijo de Abraham. Y Jesús ha declarado que él es un verdadero hijo de Abraham. Y termina Jesús con la siguiente sentencia, que me parece que marca de manera clara lo que es todo el ministerio de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta no es una historia del logro de alguien con limitaciones. Es decir, un hombre pequeño que venció lo que la gente podría pensar que era la opinión incorrecta o impropia de hacer algo indebido, como era correr y subirse a un sicómoro. No es la historia en donde él es el héroe, es la historia en donde se muestra su pequeñez a la máxima expresión. Pequeñez que Zaqueo comparte con muchos más, con usted y con un servidor también. Blaise Pascal, que fue un matemático, físico, luego teólogo y filósofo, dijo una vez: si el ser humano comenzara por examinarse a sí mismo, descubriría cuán incapaz es de entender las demás cosas. El salmista David, en el Salmo 8, recita: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
Si preguntáramos en la calle cuán grande es el hombre, seguro que cada cual va a pensar que es el más grande de todos. Si le preguntamos a Dios, seguro que nos va a decir cuán pequeños somos todos. Y quien único nos puede poner a la altura en donde Dios quiere tener al ser humano es Dios mismo. Leí una historia interesante. Al final del siglo XVIII, cuando se estaba en este esfuerzo por evangelizar a las tribus nativas en los Estados Unidos, este jefe indio, quien ya había escuchado el mensaje del evangelio a través de los misioneros, tenía ciertas dificultades para entender algunas de las verdades bíblicas. Un día un misionero estaba conversando con él y le hablaba acerca de la regla de oro, que es esta regla que Jesús enseñó, que debemos hacer a otros lo que queremos que otros hagan con nosotros. El jefe indio, luego de escuchar la enseñanza, le dijo al misionero: eso es imposible. Yo no creo que yo pueda hacer eso. Se retiró y a los 15 minutos volvió donde el misionero y le dice: he estado pensando sobre lo que usted me dijo y de la manera en que yo respondí. Sigo creyendo que es imposible que yo pueda hacer eso y cualquiera lo pueda hacer. La única forma sería que el gran espíritu, es decir, Dios, que hizo al ser humano, vuelva a hacer en él un nuevo corazón. Entonces será capaz de hacerlo. Y justamente eso es lo que el Señor hace con cada hombre pequeño y cada mujer pequeña, pecador, incapaz, imposible para el ser humano. Complacer a Dios, satisfacer sus demandas, que Él mismo con su grandeza supla nuestra pequeñez. Eso es justamente lo que se ha puesto a la orden nuestra. Un Dios grande para gente pequeña. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque tu Hijo, el eterno Verbo, dejó su lugar a tu diestra y descendió, se humilló, se hizo como uno de nosotros, se hizo pequeño, para que con su pequeñez nosotros fuésemos engrandecidos. Y esa grandeza conseguida por la fe en el sacrificio de Jesús no es otra que colocarnos en el lugar en donde tú quieres que los seres humanos estemos. Es en el lugar de familia, de hijos tuyos. Concédenos hoy a todos los que escuchamos tu palabra descansar en tu grandeza, en la grandeza de Jesús, que suple a nuestra pequeñez. En su nombre lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice: ven a descansar, tu paz conquiste en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal
desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. De esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. En medio de todas las circunstancias que nos encontramos, podemos partir y confiar y disfrutar la grandeza de Dios que sobrepuja todo entendimiento, y esperando su amor glorioso en esa grandeza, salimos en paz, confiando en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.